que dar a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, yoga, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Entonces, mándenme un mensajito a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. Ya saben que subo videos martes, jueves y domingo. Gracias por compartir los videos, por las muestras de cariño, por las cosas que me escriben, por las sugerencias. Ténganme paciencia, no se desesperen, recibo muchísimos mensajes y no me da tiempo a contestar todos, pero poco a poco iré contestando cada uno de ellos. Y hoy vamos a hacer un sobre para el dinero que es buenísimo. Todo lo que yo les comparto son cosas que yo hago para mí y la verdad me funcionan excelentemente bien y por eso me gusta compartirlas con todos ustedes. Lo primero que vamos a hacer va a ser un sobre de papel, del papel que ustedes tengan, pero que no tenga rayas ni que tengan cuadros, o sea, que sea liso. Y calculen el tamaño para que puedan meter los billetes. Vamos a ocupar 3 billetes de la denominación que ustedes quieran, pero que estén en circulación. Y aquí lo importante es que los 3 los vamos a guardar, que estén viendo hacia el frente, como estos que yo tengo aquí. Y algo muy importante, no los pongan de cabeza ni todos hechos bola. El dinero es energía. Y no podemos estar guardando en la cartera el billete que ya está arrugado de aquí, que ya se le dobló la punta, porque si nosotros queremos atraer algo bueno a nuestra vida, no lo podemos tener ahí todo hecho charamusca. O sea, imagínense que es nuestro invitado de honor, por así decirlo, pues no lo podemos tener ahí todo sucio y todo feo. Entonces hay que tratar de que los billetes queden lisitos y de repente están las puntas ahí, a lo mejor lo pueden meter en algún libro para que queden parejitos. O sea, tratar de que se vea lo mejor posible porque al final es nuestro dinero, con lo que nosotros vamos a pagar, pero aparte lo que nos va a servir para que nosotros podamos obtener algo que nosotros deseamos. Entonces, a nuestro sobre le vamos a poner nuestro nombre, le vamos a poner el nombre completo y le vamos a poner también como nos dicen. Si por ejemplo, bueno, yo me llamo Angélica, entonces yo le pongo Angie, pero arriba le voy a poner todo mi nombre completo, luego abajo igual, y luego le vamos a poner debajo del nombre, le vamos a poner por ejemplo aquí el nombre, el primer apellido, el otro, y le vas a poner 3 signos de peso abajo de cada uno de lo que tú escribas aquí. Y después de esto, le pone uno saliva a su dedo y saliva a todo el nombre. Luego vamos a poner los billetes, todos acomodados así, ordenaditos, en el sobrecito que hicimos. Calculen el tamaño del sobrecito para que no quede tan grande, o sea, que no salga así, que quede enorme, y tampoco que no vayan a caber los billetes. Entonces, este que yo hice está de muy buen tamaño, porque miren, queda perfectamente. Y cabe aquí súper bien. Entonces, háganlo, les digo, de esta forma. Y todos irían, si aquí está nuestro nombre y los signos, viendo hacia al frente. Y luego yo hice aquí una mezcla que tiene lentejas, tiene arroz y tiene ruda. Ustedes lo pueden hacer con arroz, con frijol, con maíz, le pueden poner ruda, le pueden poner manzanilla, le pueden poner hierbabuena, albahaca, romero, laurel. Ahora sí que lo que ustedes tengan. Puede ser fresco o puede ser seco. También podría ser de algún sobrecito de té. Ya que lo tengan aquí, lo van a poner primero, estos granitos, estas semillas, la van a poner en su mano izquierda, la van a tapar con la derecha y van a visualizar todas las bendiciones que ustedes desean. Cada granito que está aquí de arroz y de lentejas, por ejemplo, en este caso que yo lo puse así, yo voy a visualizar un proyecto para mí. Voy a visualizar el dinero que yo quiero, viajes, ropa, lo que yo desee. No importa, por pedir no pasa nada. Uno puede pedir todo lo que uno quiere. Y si pensamos, por ejemplo, aunque este es algo muy pequeñito, ¿cuántos granitos hay aquí? ¿Cuántas semillitas hay aquí en este bowl tan chiquito? Muchísimas, muchísimas posibilidades y opciones para que cada uno pueda lograr lo que quiera y para que llegue el dinero de cualquier parte. Ya que lo ponen así, le van a dar 7 vueltas, empezando de aquí, como si estas fueran las 12, en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que todo lo hago viendo yo como si yo el reloj lo tuviera frente a mí. Entonces lo van a poner así y van a hacer 1, 2, 3, hasta que lleguen a 7. Cada vez que den una vuelta, ustedes van a empezar, dependiendo del día que estén haciendo ese hechizo, el día, si por ejemplo, si empezaron en martes, pues entonces
miércoles, empiezan martes, miércoles, jueves, viernes, empezaron en viernes, entonces empiezan viernes, sábado, domingo, hasta que sean los 7 días de la semana, para que cada día de la semana este dinero llegue a ustedes, se multiplique, se triplique, se 13-7 para ustedes y para quien ustedes lo vayan a pagar también. Ya que estas semillitas ya tienen una energía y una vibración diferente, lo van a poner en medio de todo, o sea, primero en la parte de hasta adelante de un billete, luego en la parte de en medio del otro billete y luego en medio del otro billete y luego en la parte de atrás, o sea que al final estas quedarían como en 4 partes, quedaría una aquí, otra aquí en medio, otra acá y otra en la parte de atrás. Este 4 va a representar los 4 puntos cardinales para que nos llegue por el norte, el sur, el este o el oeste ese dinero que nosotros queremos. Y luego le vamos a poner 7 varitas de canela que la vamos a encajar primero una de este lado y otra del otro lado. Luego otra en medio. No importa que se acuesten, no importa, o sea, o que no las alcancen a ver ustedes porque están más bajitas. Luego 2, entonces quedarían 2 aquí a los lados, 2 aquí en medio, otra vez una a los lados, otra del otro lado y la última quedaría aquí atrás. Entonces tenemos 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí y una acá. Y este lo vamos a poner, aquí está viendo hacia el frente, en un plato que sea redondo, que esté bonito. Y a este le vamos a poner un sobrecito de té de manzanilla. Aquí sí tiene que ser manzanilla. Lo vamos a frotar en nuestras manos y vamos a visualizar todo eso que nosotros deseamos. Y lo vamos a poner arriba de este sobre. Vamos a visualizar esas bendiciones y que ese dinero llegue a nosotros. Y le vamos a poner 3 limones. 1 adelante y 2 abajo, que les quedaría así. Los limones van a ayudar a eliminar toda la energía negativa que impida que ese dinero pueda llegar a nosotros. Los mejores días para hacer esto puede ser miércoles, jueves y domingo. Y siempre de la luna nueva a la luna llena. Recuerden que cada luna llena esa energía dura 3 días. Si hoy fuera la luna llena, pues cuentan hoy, mañana y pasado. Ya después no va a tener la misma fuerza que si lo hicieran en esa fecha. No quiere decir que no les vaya a funcionar, sí les va a funcionar, pero no con la misma fuerza. Esto no dejen que nadie los agarre, o sea, nada más ustedes. Pónganlo en algún lugar en donde ustedes guarden su dinero. Puede ser a lo mejor en la recámara, dentro de su caja fuerte, donde guardan, por ejemplo, la cartera, que hay personas que dicen, yo aquí, cada vez que llego a trabajar, aquí dejo mi bolsa. Ahí lo pueden poner, pero que nadie lo esté agarrando. Donde ustedes sientan que esto está seguro, que no va a tener manos de nadie. Lo van a dejar por 7 días. Dependiendo el día que lo hayan hecho, pues van a contar una semana. Si empezaron el miércoles, pues hasta el siguiente. Y así van contando dependiendo de cada día. Cuando ya hayan pasado los 7 días, estos limones los van a tirar a la basura, pero estos no los van a agarrar con la mano. Los van a agarrar ya sea con una servilleta, una bolsita de plástico, para que todo lo que hayan recogido, todo se vaya a la basura. Y estas hierbitas que quedan aquí las van a tirar ya sea en una macetita, en un jardín, ahí las van a, bueno, no tirar, las van a echar. Las ramitas de canela las van a guardar en su cartera hasta que se deshagan y ya después igual, ya sea que las ponen en un jardín o en una maceta o se las ponen en la mano izquierda y la van a soplar. Y los billetes, estos sí los pueden empezar a ocupar para cosas que sean para su casa. Y las lentejas o las semillas que ustedes hayan puesto, ya sea que la pongan en un jardín o en su casa como ofrenda para los pajaritos, o que los siembren, o sea, que los echen en la tierra, que se estén echando agua, para que eso que ustedes pidieron también empiece ahora sí que a germinar y empiece a crecer de otra forma. O sea, van a crecer en sus proyectos, en el dinero, pero también en su jardín, en algo que ustedes puedan estar viendo. Hagan este sobre, es súper bueno. El sobre lo pueden guardar y ahí pueden estar haciéndolo constantemente. Cuando ya el sobre, por ejemplo, ya se hace feo o algo, bueno, lo van a quemar, van a agradecer y pueden volver a hacer el siguiente. Sí es importante que lo hagan con plumón o pluma o marcador rojo, no de otro color, tiene que ser rojo. Entonces, bueno, hagan su sobre para el dinero, van a ver que el dinero va a empezar a fluir y les va a alcanzar para que ustedes puedan pagar y lograr las cosas que ustedes quieren. Recuerden que algo bien importante, cuando hacemos algún hechizo, nunca pedir pagar deudas. O sea, siempre pedir de más, porque si quiere decir que si a nosotros nos llega para el viaje, para el coche, para la casa,
quiere decir que nuestras deudas ya están. Entonces hay que asumir que tenemos mucho más de lo que nada más necesitamos para pagar. Entonces hay que pedir a lo grande. Bueno, cuéntenme cómo les va con ese sobre, cómo siente, cómo va la economía, déjenme ahí sus comentarios, háganlo con fe, confianza, con amor, de que este dinero va a llegar multiplicado a ustedes. Gracias, gracias, gracias de verdad a todos, de verdad recibo tanto cariño que de verdad estoy tan agradecida que me encanta leerlos y me encanta compartir cosas con cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo un buen día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video y les mando un beso con mucho cariño.